Pancho Villa es recordado como un gran personaje de la Revolución Mexicana, pero también por haberse enfrentado a los Estados Unidos al atreverse a invadir su territorio. ¿Existe una relación entre el líder revolucionario mexicano con la bestia? ¿Cuál es el origen de esta máquina de toneladas de hierro y acero devoramigrantes? ¿Cuáles son los reales riesgos que sufren los migrantes indocumentados? Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. La historia del ferrocarril en México inició con la promesa de un nuevo comienzo para el país. Con este se buscaba consolidarse como una nación independiente y lista para marchar hacia el progreso. Así, en aquellos tiempos de la construcción de estas vías, marchaba la vanguardia y la modernidad. La primera línea ferroviaria en construirse fue financiada con capital extranjero e inaugurada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada en enero de 1873, con el tramo de la ruta que iba desde la Ciudad de México hasta Veracruz. Ya durante el gobierno de Porfirio Díaz se promovió la construcción de líneas adicionales por medio de concesiones a los gobiernos estatales y particulares. Con esta nueva modalidad se construyeron las rutas Celaya-León, Omeotusco-Tulancingo, Zacatecas-Guadalupe y Alvarado-Veracruz. Para 1880, la red de vías ya contaba con 1073.5 kilómetros. En la Revolución Mexicana, el ferrocarril fue clave en la estrategia del general Pancho Villa para el desplazamiento de sus tropas, y no solo por él, tanto líderes revolucionarios y federales le usaban estratégicamente para transportarse o para ganar batallas. El tren fue casi como un protagonista del movimiento revolucionario e ícono de la época. Una de las tantas hazañas contadas por la historia de este emblemático personaje, conocido por su estrategia en las batallas, nos relatan cuando hace del tren una especie de caballo de Troya. En 1923, él había reunido 3,000 hombres para enfrentarse a los federales en Chihuahua, de tal modo que oculta a sus soldados como si fueran la carga habitual del tren, y haciendo las paradas acostumbradas para no levantar sospechas, logra así tomar por sorpresa a los federales, llegando hasta el centro de Ciudad Juárez. Esconderse en el tren para llegar sin ser visto, esta estrategia utilizada por Villa, pocos hubieran adivinado que volvería con los años, en un contexto por demás diferente. Al paso del tiempo, el tren se convirtió en la opción más barata y eficiente del transporte de carga, pero el Estado mexicano lo mal administró hasta pulverizar el sistema, y sobrevino la desaparición de Ferrocarriles Nacionales como empresa estatal. Y la falta de interés en seguir invirtiendo para el desarrollo del sistema ferroviario dejó rezagado el transporte solo para carga de productos agrícolas, minerales, combustibles y productos industriales. Es decir, dejó de ser un transporte de personas, al menos de manera oficial, pues por muchos años ha seguido cumpliendo con la función de movilizar sobre sus vías a miles de personas al año que buscan atravesar la frontera de los Estados Unidos con la esperanza de cambiar su vida. Dato histofílico: hoy en día el sistema ferroviario mexicano está en manos de 3 grandes empresas: Ferromex, Kansas City Southern de México y Ferrosur, y de otras concesionarias regionales. Del sistema para pasajeros solo quedan 2 rutas dedicadas al turismo: la Chepe, operada por Ferrosur, y la Ruta del Tequila. Actualmente la red de ferrocarril en México cuenta con más de 26,000 kilómetros distribuidos a lo largo y ancho del país, y se encuentra dividido en 3 líneas troncales: la del noreste, Pacífico Norte y Sureste. La bestia, como es conocido popularmente el tren que va plagado de sueños y esperanzas, es en realidad un animal de hierro y tripas oxidadas. En él, desde hace años, se transportan miles de migrantes indocumentados, jugándose la vida en esta máquina devoramigrantes para atravesar México y llegar a la frontera del norte. Esta ruta inicia en las ciudades de Tenosique, en Tabasco, o Tapachula, en Chiapas, donde es abordado tanto por migrantes originarios de estas ciudades como de Centroamérica. Pasa por ciudades como Córdoba y Orizaba para llegar a la Ciudad de México, para después
después pasar por San Luis Potosí y la ciudad de Saltillo. En Monterrey cruza el libramiento ferroviario trazado sobre los municipios de Escobedo y García. La ruta que va por la vía del Pacífico Norte es llamada Ruta del Diablo. Años atrás se creía menos insegura o peligrosa. Sin embargo, el riesgo que se corre es mucho más a partir de que se cruza por el estado de Sinaloa, pues este se encuentra controlado por grupos delictivos que se formaron a mediados de los años 90 a partir de un grupo de desertores del Grupo Aeromóviles de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, que se había creado para contrarrestar las insurgencias zapatistas en el estado de Chiapas. Así, la ruta avanza desde Chiapas hasta el centro del país, luego hacia Michoacán y después rumbo a Jalisco. Es difícil ver este medio de transporte como lo era antes, una máquina que llevaba el progreso. Estas vías pasaron a convertirse en la pesadilla de miles de migrantes, entre los que van mujeres y niños, con la consigna principal de al abordar la bestia no dormirse, pues el menor descuido puede ser mortal. A este tren se suben migrantes provenientes de Belice, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y por supuesto mexicanos. En la década de 1980 el tránsito de personas por México se incrementó debido a los levantamientos civiles en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Durante las 2 décadas siguientes se estima que cruzaron más de 2 millones de centroamericanos. Dato histofílico: la imagen que genera el movimiento masivo de migrantes a nivel internacional se hace evidente ante señalamientos como el de Ban Ki-moon, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, que en 2012 apuntó a la región centroamericana como la más violenta del mundo. La única entrada posible a México son los estados de Tabasco y Chiapas. Este es probablemente el filtro más difícil de pasar. Ahí las autoridades mexicanas ya esperan para realizar deportaciones y los que lo logran pasar corren el riesgo de perder los objetos que traen consigo, sus ahorros o incluso la vida en manos de elementos policíacos o de la delincuencia organizada que impera en estas zonas fronterizas. En las décadas anteriores era más fácil para los migrantes alcanzar tan anhelado sueño. Solo bastaba con cruzar la frontera de Tapachula, en donde los migrantes podían tomar autobuses que los llevaban hacia la frontera norte. Con el tiempo, los agentes aduaneros comenzaron a cobrar ilícitamente el ingreso y surgieron grupos de coyotes, quienes cobraban tarifas de hasta 200 pesos a los indocumentados para poderles permitir subir al tren. Esto es solo el comienzo de una larga travesía que tienen que recorrer antes de llegar a su destino, pues tendrán que tomar entre 10 y 15 trenes, acampar cerca de las vías, ya que no se sabe en qué momento puede pasar el siguiente tren. Algunos pueden tardar hasta 2 días en pasar y solo el 20% logra llegar a la frontera de Estados Unidos. El recorrido no solo es peligroso, es largo y cansado. Muchos migrantes caen del tren debido a las fuertes velocidades o por el cansancio que les impide mantenerse despiertos. La velocidad que alcanza el tren es tan fuerte que puede succionar hacia las vías a los desafortunados que les vence el sueño, haciéndoles perder la vida o extremidades. Sin embargo, es la delincuencia organizada el mayor obstáculo, no solo ante la pérdida de pertenencias materiales que sufren los migrantes, pues en los últimos años estos grupos delictivos han comenzado a implementar otro tipo de actividades que les han generado fuertes ingresos económicos, como la privación de la libertad de manera masiva a inmigrantes indocumentados que reclutan para ser parte de estas violentas organizaciones. Piden rescates a sus familiares y los usan como mulas para pasar la frontera sustancias ilegales hacia los Estados Unidos. Entre todas las precariedades y obstáculos que sufren los migrantes, existen afortunadamente grupos y organizaciones a lo largo de la República Mexicana que se dedican a ayudar a estos caminantes. Las patronas son sin duda las más reconocidas. Dato histofílico: Las Patronas es un colectivo de mujeres que nació en 1995 en el estado de Veracruz y día a día alimentan a los migrantes que se montan en la bestia. Los habitantes del poblado del que son originarios las patronas son personas sumamente devotas a la Virgen de Guadalupe, a quien consideran su patrona. Es por eso que la organización se identifica con este nombre. Estas mujeres preparan bolsas de comida con alimentos básicos como frijol, arroz, pan y tortillas. Todos los días salen a las vías del tren para arrojarles comida y agua a los migrantes. Además, cuentan con un albergue a donde llegan los migrantes para descansar de la larga travesía que recorren desde el estado de Chiapas a Veracruz. Esta organización trabaja con una red de aproximadamente 70 albergues que son organizados por grupos religiosos
religiosos distribuidos a lo largo del país como Saltillo, Oaxaca y Sonora. Por otro lado, la poca acción por parte de los gobiernos centroamericanos ante el aumento de la delincuencia y falta de trabajo ha obligado a estos grupos de personas a tomar la decisión de subir a este temido tren. Pero no solo eso, la situación se ha agravado tanto que en el 2018 comenzó una histórica movilización, las llamadas caravanas migrantes. Por medio de grupos de redes sociales se convocó a una gran cantidad de ciudadanos hondureños para salir en grupo hacia los Estados Unidos. Se estima que aproximadamente 1,000 hondureños partió el 13 de octubre de 2018 con la intención de cruzar México y algunos otros pedir asilo en nuestro país. A este movimiento le siguieron otras 5 caravanas, pero cada vez con menor número de personas. Ante la presión y el riesgo que implicaba viajar en grupo, muchos migrantes, en su mayoría de nacionalidad hondureña, decidieron montarse en la bestia para pasar desapercibidos y evitar una posible deportación, como sufrieron muchos otros migrantes que esperaban una respuesta a su solicitud de asilo en México. Durante el 2019, en promedio fallecía un migrante por día, de acuerdo con la Organización Internacional para Migrantes, siendo este año el más letal, con 581 decesos. La mayor parte de estas bajas se registraron en las aguas del río Bravo, que corre entre los estados de Texas, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. ¿Quién pensaría que las vías un día utilizadas por Francisco Villa y otros revolucionarios serían las mismas que llevarían a compatriotas mexicanos y de Centroamérica a buscar la mejora de la vida? Esos rieles, históricamente, si de algo han cargado, son ilusiones y esperanzas. ¿Crees que la migración es el destino eterno de América Latina? Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.